Hola a todos. Hoy hablaré de una novela muy conocida, una obra maestra histórica de la literatura. Me refiero a Ana Karenina de Leo Tolstoy de 1878. Es la primera vez que me adentro en profundidad en la clásica literatura rusa y me ha sorprendido gratamente, de tal manera que me ha incentivado a seguir explorando esta fascinante literatura. Yendo al grano, Ana Karenina es una novela total, así la describiría yo. Tiene una estructura perfecta, tiene un ritmo perfecto, prácticamente no decae en ningún punto, no hay nada que sobre, pero como la gran típica novela rusa requiere la paciencia del lector. Tolstoy no es un autor que te dé placer literario instantáneo, es un narrador paciente que construye su novela como una gran y poderosa estructura, poco a poco, de abajo hacia arriba. Es una constante construcción de la emoción, que cuando llega a su pico, se hace altamente adictiva. Y yo diría que ese proceso de construcción de la emoción es altamente entretenido también. Sin ese proceso, la novela no sería la misma. Por eso es que digo que los lectores deben ser pacientes. Es usual que lectores poco experimentados o no aficionados se rindan rápidamente ante novelas de este tipo. Y es que Tolstoy nos regala muchas facilidades ante esta aparente dificultad. Su estilo es extremadamente ligero. Un lector novato puede avanzar rápidamente porque Tolstoy logra una combinación perfecta entre cuidadosa construcción y lectura accesible. Logra un equilibrio maravilloso entre profundidad y entretenimiento. En mi opinión, está entre los mejores narradores de la historia, con una calidad estética superior a la del mismo Cervantes, muy superior como diseñador de novelas y muy comparable en cuanto a profundidad de personajes. Creo que sin duda debe estar en el centro del canon occidental. Aún no sé si a la altura de Proust o Shakespeare, tengo que leer más para determinar eso, pero sí por encima de Dante y Cervantes. Ahora quiero entrar un poco en los personajes. Para mí hay dos personajes fundamentales en la novela, en los que recae toda la carga narrativa y en última instancia la carga psicológica y existencial. Me refiero a Ana Karenina y a Levin. Ana Karenina es el arquetipo del personaje femenino seductor por excelencia. Su personalidad es tan eléctrica y vital que es casi inevitable que se convierta en el centro de atención de cualquier tipo de reunión. Sin embargo, detrás de esa armadura tan idílica, por dentro hay una profunda inseguridad y vacío por su vida. Su matrimonio es una prisión para ella, que constantemente intenta validar, y ni siquiera la existencia de un hijo que ama profundamente es capaz de salvar esa cáscara matrimonial. La llegada de Vronsky a su vida desencadena ese deseo de libertad y felicidad tan reprimido en ella. Sin embargo, este deseo entra en conflicto con su propia culpa por sus actos y con las circunstancias y cultura de una sociedad que la desprecia y margina, y en última instancia un Estado que prohíbe el contacto con su propio hijo. Todo este cúmulo de dificultades la orilla a una desesperación, a la misma depresión y la constante soledad, que a pesar de tener un amor correspondido y profundo con Vronsky, la orillan en última instancia al abismo. Un personaje trágico en todo sentido, y Tolstoy en su maestría nos permite acompañarla en todo este proceso decadente, e incluso es capaz de hacernos penetrar en su mente, en un capítulo memorable que nos muestra su proceso mental, el mecanismo de sus pensamientos, de su lógica, que nos rompe por su crudeza y oscuridad, haciéndonos recordar al estilo Joyce, del cual Tolstoy, creo yo, fue un precursor notable, sin duda. Y es que Ana es eso, es el personaje más oscuro y misterioso de la novela. Es capaz de mostrar ese claroscuro del alma humana como pocos personajes han logrado en la historia de la literatura. Y entrando ahora con el otro personaje fundamental de la novela, Levin, quiero decir lo siguiente. Levin es el personaje más filosófico y existencial del libro. Su aventura no solo es de hechos, sino mental. Es en su mente en donde se manifiesta toda la potencia filosófica del libro.
su conciencia sobre la muerte y el terror que le provoca, su búsqueda del sentido de la vida, del propio sentido de su existencia terrenal y de cómo podría ser más significativa su existencia. Todos estos aspectos lo convierten en un personaje con el que es fácil conectar. Se dice que Tolstói lo dotó de su propia personalidad. Desconozco qué tan cierto sea esto, pero lo que es cierto sin duda es que Levin lleva su profundidad como personaje mucho más allá que cualquier otro en la novela, quizás al nivel de Anna, solo que de una manera distinta. Quiero rescatar este capítulo llamado La muerte, el único capítulo en el libro que lleva nombre. Tolstói para este capítulo alcanza la cima literaria. El terror que provoca es mezclado de manera perfecta con la compasión. La brutalidad de un evento tan natural y normal en la existencia de cualquier ser humano como es la muerte es explorada magistralmente en este capítulo. Tolstói despliega sus habilidades narrativas en su máximo potencial. Para este punto está prácticamente en la cima del canon estético, en mi opinión. Y quiero también destacar otros personajes muy brillantes también en el libro, como lo son Bronsky, Kitty y Stiva. Ellos en menor medida son desarrollados por Tolstói, pero eso no quita lo brillantes que son, siendo Bronsky mi predilecto sin duda. En este aspecto Tolstói me recuerda a Shakespeare, por esa cualidad impresionante de crear personajes tan característicos, que sin importar la relevancia o peso argumental, son tan propios y realistas que es increíble que den esa apariencia de naturalidad con la que Tolstói consigue dotarlos. Por eso este escritor está en otro nivel, muy por encima de la mayoría de novelistas que conozca. También quiero entrar al tema de las relaciones, que son parte central del libro, sobre todo lo que respecta a las dos relaciones principales, la de Levin y Kitty y la de Anna y Bronsky. Ambas atraviesan importantes odiseas antes de que lleguen a su conclusión. En lo que respecta a la de Levin y Kitty, debo decir que esta relación es caracterizada por su enorme ternura. La inocencia impregna toda el aura que rodea a la pareja. El rechazo es manejado de manera magistral. La capacidad que tiene Tolstói para mostrarnos todo el proceso de esta relación, buena parte de la magia está en el nivel de detallismo que impregna en cada escena. Es realmente magistral. Tolstói no es exagerado ni perezoso. Se las ingenia para dar la información adecuada en su medida correcta. Yo diría que es un auténtico maestro en la dosificación de la emoción. Tiene bajo control de manera perfecta el ritmo de la historia durante toda la novela prácticamente. Y pasa lo mismo con la otra pareja, Anna y Bronsky. Tolstói domina magistralmente el detallismo y ritmo de la historia. Esta pareja es prácticamente opuesta a la primera, puesto que es gestada en la traición, en la seducción y en un ambiente repleto de malicia e hipocresía. La culpa está al acecho durante toda esta historia. Los amantes y sobre todo Anna intentan escapar de la misma, pero siempre las alcanza. La oscuridad y desesperanza de esta relación contrastan fuertemente con la de Levin y Kitty. Es normal que como lectores nos sentimos constantemente tensos conforme avanza la odisea de esta relación. Sentimos que las cosas no están yendo por buen camino. Sentimos la oscuridad y miseria. Es como una oscuridad que los acecha al final del camino. Y es que es eso. Es una historia de amor muy perturbadora, a la vez que adictiva y trágica. Y quiero terminar con un tema algo más social, sociológico, que es el ambiente cultural en el que se desenvuelven los personajes y cómo esta cultura les afecta, sobre todo en el caso de Anna, quien es prácticamente sometida al ostracismo debido a su relación adúltera con Bronsky y posterior abandono de su hijo. No digo que cierto o alto nivel de rechazo no estuviera justificado por parte de la sociedad. Lo que no justifico es el nivel de coacción al que ella es sometida, manifestado en la prisión que es su matrimonio. El Estado la somete a una ley desigual,
que la mantiene encadenada a un contrato matrimonial que no desea. Y por otro lado, que es el Estado de esa época el que le impide el contacto con su propio hijo, lo cual me parece bastante enfermizo y cruel. Este factor social e institucional es lo que también provoca un deterioro en su salud mental. Tolstoy no nos permite soslayar estos aspectos contextuales de la sociedad y la cultura, puesto que juegan un papel fundamental en la vida de un ser humano. Nos muestra un caso triste pero paradigmático de la brutalidad e insensatez de las instituciones estatales, además de los prejuicios de la misma sociedad que alimentan esta injusticia. En definitiva, un libro colosal, posiblemente la mayor novela del siglo XIX y sin duda en la cima de la literatura universal. Bueno, hasta aquí llega mi análisis, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.